¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Les habla desde Madrid Javier López. Ya saben que pueden seguirnos a través de nuestro streaming www.elvenezolanoTV.es. Y hoy, en nuestro tiempo de entrevista, tenemos un encuentro muy interesante con Daniel Portero. Daniel Portero es el presidente de la Asociación Dignidad y Justicia, que lleva ya muchos años luchando por poner luz y por esclarecer lo que ha sido en España, sobre todo el terrorismo etarra, ese terrorismo cruel que ha estado asolando nuestro país durante más de 50 años con una barbarie realmente inusual en otros países, acribillando y acabando con la vida de forma inmisericordia de las personas que no estaban de acuerdo con su ideología totalitaria y dictatorial que pretendían imponer en el País Vasco, una parte de nuestro país. Daniel, bienvenido al Venezolano TV España. Muchas gracias. Dignidad y Justicia decía que es una asociación que lleváis muchos años esclareciendo, dando luz a lo que ha sido el terrorismo de ETA en nuestro país. Pero ¿por qué se funda y cuáles fueron sus objetivos? Pues se fundó precisamente para acabar con ETA desde lo que era la trama civil y el entorno que rodeaba al aparato militar, ¿no? Entonces empezamos personándonos en causas tan importantes como eran los juicios contra K, Sekin, organizaciones como Egin o Egunkaria o Udalbiltza o Batasuna, es decir, organizaciones que han sido satélites de ETA a lo largo de toda su historia y que ha hecho posible que sea el último terrorismo que existe en Europa, precisamente por ese apoyo social, político, económico, financiero que han tenido pues, los terroristas a través de estas organizaciones. Eso es lo que, de alguna forma, la razón real de la Fundación de Dignidad y Justicia. Pero ETA ahora se han cumplido recientemente 4 años desde que anunció que dejaba de asesinar, por así decirlo, porque esa es la realidad. Por más que ellos lo quisieran vestir de lucha armada, eran asesinatos a sangre fría, tiros en la nuca, a personas, gente normal, concejales de partidos que se oponían al terrorismo y a su ideología, policías, militares, gente normal que trabajaba en España y que era asesinada de forma misericordia. Ahora la gente tiene como otra percepción, ¿no? Como, bueno, ya llevan 4 años, ya no matan y se olvida pronto, ¿no?, el terror que crearon durante tantos años, ¿no? Bueno, tenemos que recordar que en el año 2003, en mayo de 2003, cometieron un atentado en Aragón, en mayo, y hasta diciembre de 2006 no volvieron a asesinar, sin que ellos teóricamente tuvieran previsto que fueran a asesinar, pero claro, el atentado de la T4 fue tan brutal que evidentemente algún asesinato iba a provocar. Es decir, había ya un periodo de tiempo sin asesinatos, lo que no quiere decir que ahora mismo la organización terrorista, que coincido contigo absolutamente, esté muy débil y verdaderamente veo muy difícil que puedan levantar cabeza. Y bueno, pues yo creo que se debe un poco gracias a la policía, a la Guardia Civil, al esfuerzo de todos los demócratas, a todos los que hemos luchado en el ámbito de la justicia, jueces, fiscales, y bueno, yo creo que es un éxito. El éxito tiene que terminar con la guinda, y la guinda es la disolución de ETA. Que ellos no han anunciado todavía. No, ni lo han anunciado ni lo van a anunciar. Va a pasar algo parecido como la organización terrorista El Grapo, lo mismo, tiene toda la pinta, van a morir en las cárceles. Pero claro, el problema está en hacer justicia a cerca de 377 casos sin resolver que existen de asesinato actualmente. Es decir, no se puede acabar con ETA si no se resuelven esos casos. Y dos, que los que están todavía en paradero desconocido se entreguen y sean juzgados. Hay 377 casos sin resolver. ¿A cuánta gente ha asesinado ETA en sus más de 50 años de Pues 850 aproximadamente. Es decir, uno de cada 2 casos, uno de cada 2 asesinatos, a día de hoy, más o menos, está sin resolver. Y eso es una cifra muy importante que nos tenemos que quedar en la mente, porque claro, no se puede hablar de un final del terrorismo en España, de ETA, sin que se resuelvan estos casos, y hay que buscar las vías, desde luego. ¿Cómo ves tú, Daniel Portero, como presidente de la Asociación de Dignidad y Justicia? Porque efectivamente ETA no asesina, ETA es inoperativa a día de hoy como banda terrorista. El otro día detuvieron a su última cúpula en un pueblo cercano a la frontera con Francia, pero realmente la gente que los ha apoyado durante los años en los que han cometido sus crímenes, gente de esa ideología radical de tipo independentista vasco y de tipo ultraizquierdista, sigue en las instituciones.
está presente en las instituciones del País Vasco, incluso gobernando en algunas instituciones. Es un hecho grave. O sea, hay una cosa que, bueno, cuando se legalizó a Bildu y a Amaiur, a estas organizaciones del aparato político y del entorno de Batasuna, y por tanto cercanas al terrorismo de ETA, hay que decirle pues, a todos los espectadores que Batasuna, esa organización política que formaba parte del entramado político de ETA, es una organización que está declarada terrorista por ser satélite de ETA, ¿no? Pues ahora hay otras que son a su vez una segunda capa de Batasuna que está en las instituciones, pero que en España ni el Tribunal Constitucional lo vio así, ni el gobierno de Zapatero lo vio así, y el gobierno de Rajoy aquí en España no ha querido verlo. No ha querido verlo, cuando existen pruebas más que de sobra para saber que hay una sucesión clara entre Batasuna y estas organizaciones tipo Bildu, Amaiur, que a día de hoy gobiernan en Navarra, en el Ayuntamiento, en la Comunidad Foral, en muchísimos pueblos del País Vasco, en fin, quiero decir, y que están dando unos apoyos enormes a los familiares de los presos de ETA, por no decir otra serie de cosas que, bueno, que habría que tener pruebas suficientes como para demostrar, pues a lo mejor, posibles colaboraciones económicas que desde luego a día de hoy no tenemos. Y partidos como Bildu, que gobiernan en instituciones del País Vasco y que se niegan una y otra vez a hacer una condena explícita del terrorismo de ETA, como mucho hacen condenas genéricas a la violencia para salir del paso por pura conveniencia política, pero no hacen una condena como se les pide una condena de lo que pasó con ETA aquí, no, se niegan a hacerlo. Sí, desde luego utilizan mucho, ellos utilizan el lenguaje mucho para referirse a ETA. Hablan de rechazo, nunca hablan de condena, rechazo a la violencia. He ahí el gran problema y la trampa a la que se sometió el Partido Popular del País Vasco, de Arantxa Quiroga, cuando utilizaron esa terminología recientemente y utilizaron el rechazo de la violencia para intentar hacer una ponencia de convivencia donde, curiosamente, Bildu apoyó la propuesta del PP vasco y que ha ocasionado pues, la dimisión de Arantxa Quiroga, porque todas las víctimas saltamos a la primera, porque es que el Partido Popular se ha demostrado ser el eje principal en la lucha y en la defensa de las víctimas del terrorismo, pues no podía rebajar ese tono, ¿no? Y vimos que el Partido Popular vasco pues se sometió a ese diálogo, a esa forma de expresarse que tienen los terroristas y los del entorno, y fue un error terrorífico que gracias a Dios pues han rectificado. Estabas hablando de la crisis del Partido Popular en el País Vasco con la dimisión de Arantxa Quiroga, que pretendía introducir una ponencia o una moción en el Parlamento Vasco en la que poder incluir a Bildu, a los partidos que apoyan o que han apoyado el terrorismo de ETA, o partidos proetarras, como se suele decir. Pero el Partido Popular siempre se sitúa como el más cercano a las víctimas del terrorismo. ¿O vosotros os sentís arropados por el Partido Popular? Bueno, sí, no podemos decir que no. O sea, no podemos decir que no. Lo que pasa es que es verdad que ellos cuando entraron en el gobierno, y previo a la entrada en el gobierno, en su programa electoral hablaban de la ilegalización de Bildu. Y claro, es que aquí no ha habido ilegalización. Ha pasado los 4 años... y pruebas hay más que de sobra para poder haber iniciado un proceso de ilegalización, pero pues no han cumplido su programa, hay que ser así de franco, ¿no? Y bueno, pues yo creo que han bajado el pie del acelerador contra el terrorismo de ETA, porque piensan que el terrorismo de ETA pues se ha acabado y que eso les supone bajar el pistón. Y yo creo que es un error. Al enemigo de verdad, que es el terrorismo de ETA, hay que eliminarlo. Básicamente hacerlo que desaparezca de la democracia, porque es un cáncer. Y ese cáncer, desde luego, no puedes estar, quedándote a la expectativa a ver qué es lo que hace. No, hay que ir a por él. Es cierto que últimamente, en las últimas semanas y meses, han realizado operaciones muy importantes y brillantes, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que desde luego dependen del Ministerio del Interior, y el secretario de Estado, Francisco Martínez, ha demostrado pues, que desde luego está en la línea de la lucha contra ETA y acabar con las cúpulas de ETA. Falta, yo creo, también esa famosa detención de Josu Ternera, que no termina de llegar, y que verdaderamente a mí me preocupa que haya un cambio de gobierno y que este individuo no esté detenido. Falta también un tema muy importante, que es el traslado de 2 presos de la cárcel de Riau de Francia, que son Miquel Ancha y Soledad Iparraguirre Amboto, que son los que actualmente han cogido las riendas de ETA desde la cárcel, al igual que hizo el Grapo,
son los que verdaderamente están haciendo los comunicados de la propia organización terrorista a través del colectivo de presos, son los que no han bajado la guardia, los que mantienen la ortodoxia, y en Francia están teniendo esas libertades, porque el régimen penitenciario en Francia permite una comunicación entre abogados, incluso vía internet, para poder mandar un email o mandar una carta o cualquier cosa, que les da una libertad a ETA increíble. Es decir, una organización terrorista que no mata, ¿qué es lo que le queda? Pues el poder hablar, el poderse expresar. Aquí en España no lo puede hacer porque las cárceles están muy controladas, pero en Francia sí que lo pueden hacer. Entonces, la única solución que vemos nosotros para verdaderamente acabar con ese último tentáculo de ETA, cortar esa pata del tentáculo y ya definitivamente acabar con ellos, es trasladar a estos dos miembros de las antiguas cúpulas de ETA, que son los que han cogido el poder actualmente, trasladarlo a cárceles españolas, a ser posible, lo más lejos al sur de España, pero claro, vemos que faltan ese par de cosas. Josu Ternera detenido y desactivar verdaderamente a la cúpula activa que tiene ETA, ¿no?, a día de hoy. Luego hablamos, si quieres, de los presos, perdón, los presos no, los etarras que están en países, sobre todo de Iberoamérica, por ejemplo en Venezuela, y que están allí campando a sus anchas y que están allí incluso bien situados, y la cantidad de personas que hay en esos países. Pero estabas hablando del colectivo de presos, que es uno de esos tentáculos del mundo etarra y que tiene poder de influencia y que se moviliza mucho en el País Vasco. Y luego hay partidos de ámbito nacional que han surgido ahora, como por ejemplo Podemos, que defienden de una forma clara, y está con entusiasmo, acercar a los presos a las cárceles del País Vasco, que esta es una de las reivindicaciones de toda la vida del mundo etarra. ¿A ti te parece preocupante que eso se haga que eso se convierta en una promesa electoral? Hombre, cuando realmente estos presos son criminales que han dejado mucho sufrimiento en la sociedad española? Hombre, si Pablo Iglesias, líder de Podemos, verdaderamente quisiera ser un líder nacional de verdad, tendría que dejar claro su condena expresa al terrorismo de ETA y dejar ya de una vez de coquetear con los presos, coquetear en las herricotabernas, coquetear con regímenes dictatoriales como el de Venezuela, el actual. Es decir, Pablo Iglesias tendría que demostrar muchas cosas a las víctimas del terrorismo y a la sociedad en general, cosa que no lo está haciendo, y verdaderamente pues ese es un problema para él y yo creo que para la gente sensata de este país, que esperemos se informe antes de depositar su voto en las urnas el próximo 20 de diciembre. Pablo Iglesias defiende el acercamiento de presos y luego también hay miembros de Podemos que tú has estado muy activo en la acusación, como por ejemplo un concejal del Ayuntamiento de Madrid de nombre Guillermo Zapata, que tuvo un juicio por enviar unos tuits hace unos años en los que realmente se mofaba de una forma descarada de víctimas del terrorismo, por ejemplo, como Irene Villa. El juez ha archivado esa causa que tiene que ver con Zapata. ¿Hay una doble vara de medir en España o cómo ves eso? Bueno, el juez la ha archivado por segunda vez y a lo mejor la va a tener que reabrir por tercera vez, porque esto, por supuesto, hemos vuelto a apelar a la Sala de lo Penal, que es la instancia superior en la Audiencia Nacional, para que reabra el caso, porque es insuficiente lo que ha realizado. Entendemos que no ha hecho caso omiso al auto de la Sala de lo Penal, que le obligaba no solamente a tomar declaración a este individuo del Ayuntamiento de Madrid, sino también se pedían informes a la Policía y a la Guardia Civil sobre el contexto del desarrollo de esos tuits, cosa que no se ha hecho, y Pedraza ha archivado, que es el juez que lleva la instrucción, yo creo que prematuramente. Entonces, bueno, pues por las vías que tenemos dentro de lo que es la ley de enjuiciamiento criminal, pues hemos establecido pues un recurso de apelación, el tercero ya, desgraciadamente, para intentar reabrir la causa. Eso puede suponer que se vuelva a retomar el asunto. Y luego también un tema importante, o sea, es que Guillermo Zapata no solamente ofendió a las víctimas del terrorismo, ofendió a más de 6 millones de judíos y sus familiares, cuando dijo que era mejor que estuvieran en un cenicero sus cenizas en vez de en cualquier otro sitio. Ofendió a los padres de Marta del Castillo, que ya sabemos que es una chica que fue asesinada en Sevilla de una forma cruel y que a día de hoy no se ha podido rescatar su cadáver. Ofendió a los padres de las niñas de Alcácer,
que como todos sabemos fue un crimen de los años 90 horroroso. El chiste concretamente de Guillermo Zapata, eso que él dice que era humor negro, decía el tuit que Irene Villa tendría que ir al cementerio de Alcácer, al cementerio donde están los cuerpos de estas niñas salvajemente asesinadas hace unos años, ¿no, Poreta? Un asesinato, digamos, un crimen de una persona que las forzó, las violó y las asesinó. Y el chiste, como dice Zapata, era que Irene Villa tendría que acudir al cementerio donde están estas niñas para buscar repuestos, porque Irene Villa, por si ustedes no lo saben, es una de las víctimas más conocidas del terrorismo en España. Ahora es una joven periodista, pero cuando era niña sufrió un atentado brutal, la pilló la onda expansiva de un coche bomba y la tuvieron que amputar varios miembros de su cuerpo porque quedó muy malherida, ¿no? Entonces ese es el asunto, ¿no? Y hay un concejal de Podemos que hace un chiste, como él dice, con esa historia, bueno, ¿no? y lo peor de todo esto es que el concejal, pues aunque haya pedido perdón a esta víctima en concreto, él no se arrepiente verdaderamente del resto de casos. No ha pedido perdón a las niñas de Alcácer ni a los padres de Marta del Castillo. O sea, quiero decir, son una gente que dispara indiscriminadamente de una forma horrorosa. Y pienso yo que esto en cualquier otro país, porque aquí la libertad de expresión, desgraciadamente, me parece que supera muchas veces los límites que debería de tener, en cualquier otro país hubieran dimitido inmediatamente tanto él como su jefa, la alcaldesa. La alcaldesa, Manuela Carmena. Manuela Carmena, la alcaldesa actual de Madrid, que debería haber dimitido inmediatamente por permitirle aún permanecer en el Ayuntamiento de Madrid. Es una persona que mientras para mí permanezca en el Ayuntamiento de Madrid, para mí la alcaldesa no está demostrando lo que debería haber hecho. Debería haber sido tajante, haberle hecho dimitir o cesar en su cargo y haberse ido fuera. Pero ¿por qué no cesa en el cargo a Guillermo Zapata? ¿Qué tenía Guillermo Zapata en su cuenta para que Manuela Carmena no le haya hecho dimitir? Esa es la pregunta que verdaderamente nos hacemos mucho, ¿no? Otra de las cosas que podrían hacer los de Podemos, por ejemplo, ya que tienen una relación bastante privilegiada con el régimen chavista o con el régimen de Nicolás Maduro, es exigir a ese régimen que extradite a los etarras que viven en Venezuela, que viven bastante bien en Venezuela, amparados por el régimen chavista. ¿Cuántas personas puede haber ahora en Venezuela pertenecientes a la banda terrorista de ETA viviendo allí? Pues en Venezuela están cerca de 50 huidos de ETA, de los cuales cerca de 30 tienen causas pendientes en España, que tienen órdenes de extradición dictadas en España y que las conocen las fuerzas gubernamentales de Venezuela y el Ministerio de Asuntos Exteriores en Venezuela, y que no hacen ni caso. O sea, verdaderamente esas órdenes de extradición pues no están sirviendo para nada. ¿Y por qué? Pues porque ya sabemos que existen casos como el concreto de Arturo Cubillas, que forma parte del gobierno de Venezuela. Es decir, es un terrorista que tiene causas pendientes aquí que no han prescrito, que trabaja para el gobierno de Venezuela. Es decir, terroristas de ETA que trabajan en el gobierno venezolano, que quiere decir amparo total. A día de hoy, Venezuela es el país con más terroristas genocidas de ETA de ninguna parte del mundo. ¿Por qué será? Pues básicamente porque tienen la mejor cobertura de cara a poder esconderse sin que el gobierno actual pueda hacerles algo. Esperemos que esto cambie algún día. Vamos a hablar, si quieres, un poco de Venezuela, porque yo sé que es un tema que a ti te interesa y que además tienes historias bastante significativas de lo que es ese régimen. Pero, por ejemplo, lo último que hemos conocido, que es la huida del fiscal que lleva el caso de Leopoldo López, el líder opositor, se ha ido del país diciendo que eso es una gran farsa, que le han obligado a fabricar pruebas y a montar una película para justificar que Leopoldo López esté en la cárcel, a fabricar pruebas falsas. Esto es un asunto de dignidad y justicia también, ¿no? Esto es horroroso. O sea, es la desfachatez judicial más terrible para que un fiscal tenga que salir, tenga que huir de su país y verdaderamente decir eso en unas declaraciones que cuando yo las escuché anoche, las pude ver, me quedé impresionado, ¿no? Bueno, sobre todo agradecí la valentía, ¿no?, de este fiscal, y desde luego él pedía a sus compañeros que fueran también valientes de cara a hacer esto. Él sabe que su vida ha cambiado. Seguramente él no va a poder volver a Venezuela mientras siga Maduro o su régimen. Pero lo terrorífico y lo terrible es que ahora mismo sabemos que hay una persona, un ser humano, que está absolutamente entre rejas
con una condena de más de 10 años, que es casi injusta, 14 años. Casi 14, que es injusta, ¿no? Y lo increíble es que esto no haya generado un tormentón político dentro de España o de cualquier otra parte del mundo, porque es que a mí me sorprende que las reacciones políticas estén siendo muy pobres, muy escuetas, y bueno, y qué más decir que yo incluso en mi cuenta de Twitter, que suelo llevar temas del terrorismo de ETA exclusivamente, ayer colgué una referencia hacia Pablo Iglesias y Íñigo Errejón, los líderes del partido Podemos aquí en España, cuya pues, enlace con el gobierno venezolano es conocido y su simpatía también es muy conocida, pero claro, es que son los primeros que deberían condenar la detención los primeros que tendrían que demandar al gobierno la puesta en libertad de este individuo. Recuerdo cuando fue el juicio de Leopoldo López, cómo el propio Pablo Iglesias le incriminó pues que había hecho de alguna forma mal las cosas, que bueno, que estaba donde estaba porque se lo merecía y que las pruebas así lo demostraban. Y hizo declaraciones públicas. A mí me gustaría ver a este señor, a Pablo Iglesias, ahora decir lo contrario, porque se sabe que ha sido un juicio prefabricado, ha sido una injusticia y verdaderamente duele a cualquier ser humano del resto del mundo. Desde luego, lo que yo como ciudadano europeo, español y del mundo pido a las instituciones políticas de todo el mundo entero es que exijan de forma fehaciente y clara la puesta en libertad de Leopoldo López. Es que es injusto y esto no se puede permitir ni un solo minuto más. Hablabas tú de cómo es posible que no se ponga el país patas arriba ante situaciones tan clamorosas como esta y tan vergonzosas, ¿no? Como que un fiscal se vaya huido de un país diciendo que no quiere seguir con la farsa, ¿no?, para tener a una persona en la cárcel, ¿no? Y me contabas antes de la entrevista un caso, una anécdota, digamos, que forma de tu entorno familiar y que pone muy a las claras hasta qué punto se controla la información en Venezuela y cómo eso puede tener que ver con que la gente realmente no tiene un acceso a la información que le haga reaccionar, ¿no?, ante situaciones como esta. Pues sí, fue a raíz de mi hermano Luis Portero, que ha sido presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, tiene mucha relación también en la lucha antiterrorista, pero también es abogado de la ley de nacionalidad de los judíos sefardíes para las federaciones nacionales e internacionales del mundo. Pues viajó a Venezuela en junio, coincidiendo con la visita de Felipe González a principios de junio, si no recuerdo mal, y le invitaron para hablar de la ley de nacionalidad española para los sefardíes, los judíos sefardíes, a Globovisión, si no recuerdo mal. Entonces enfocaron el programa de dos formas. Una primera, hablando sobre la ley de los sefardíes, y una segunda parte fue sobre el terrorismo de ETA y de los huidos de ETA. Bueno, pues tuvo muchísimos problemas en la segunda parte de la entrevista, cuando empezó a hablar de los terroristas de ETA huidos que están en Venezuela. Tuvo problemas de corte de emisión, su entrevista no se colgó entera, solamente se colgó la parte referida a los judíos sefardíes. Todo lo que tenía que ver con ETA fue censurado, básicamente por alguien del gobierno que le diría que se censurara. Pero lo peor no fue eso, fue que al día siguiente, cuando viajaba, me parece que viajaba a Colombia, tuvo un problema en el aeropuerto. Lo bajaron del avión, la policía venezolana, y le tuvo retenido bastantes horas para a ver si le sacaban algo, posiblemente para intentar retenerle y detenerla. O sea, a una víctima del terrorismo, a una persona que está trabajando, que va a ayudar a Venezuela y que para nada tiene ningún fin político, de nada, simplemente ha hablado mal, como se tiene que hablar de un terrorista. Pero claro, es que el problema es que el terrorismo de ETA tiene demasiado calado dentro del gobierno venezolano. Y tiene calado precisamente porque el gobierno venezolano ha permitido que terroristas de ETA formen parte de ese gobierno. Y hay que decirlo así de claro. Sí, hablabas antes de Cubillas, que tiene un cargo, si no recuerdo mal, en el Ministerio de Agricultura. Agricultura, ¿no? Entonces, lógicamente, cuando un gobierno ampara el terrorismo, es muy delicado. Y ese gobierno, desde luego, no tiene ninguna legitimidad. Y desde luego, pues a mí lo que me encantaría es que se cambiara ese régimen en Venezuela, porque creo que daría muchísima libertad
precisamente pues a los venezolanos, que son los que se la merecen. Hay elecciones ahora no para cambiar al presidente, pero sí para cambiar la Asamblea Nacional el próximo 6 de diciembre, y ahí puede tener una oportunidad la oposición pues para depende de quién cuente comenzar a los abrir votos. brechas. Depende de quién cuente los votos. Aquí es como todo. Yo verdaderamente, después de lo que escuché del fiscal ayer sobre el caso Leopoldo López, me lo creo todo. Sobre las manipulaciones dentro del gobierno venezolano es horroroso, es patético, es digno de una dictadura de lo más cruel, y lo triste es que partidos en España como Podemos sigan defendiendo un régimen tan dictatorial como ese, ¿no? Y lo peor de todo es que exista gente todavía que quiera votar a personas que defienden un régimen de esa clase, ¿no? De esa clase, y que lo quieren para España además, ¿no? Pues Daniel Portero, muchas gracias por haber estado aquí, en principio para hablar del terrorismo de ETA, de las víctimas, pero para hablar también de temas que al final tienen que ver con la dignidad y con la justicia en otros países. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Javier. Pues esto es lo que ha dado de sí la entrevista con Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia. No se vayan porque ahora volvemos con las noticias. Hasta ahora.